chamba, que fue entregar un documento explicando por qué el asilo político no procedía. Parece que los uruguayos hicieron su tarea, la leyeron todita y dijeron, parece que acá no hay razones para dar asilo político, así que, señor García, gracias, puede usted salir de la embajada. En este momento el señor Alan García no tiene ninguna orden de captura, solo está impedido de salir del país y está en su casa, entendemos, como ha dicho un comunicado, esperando que lo llamen para rendir las manifestaciones que tenga que rendir y se allana a la justicia. Claro, casi toca preguntarle, ¿le quedaba alguna otra posibilidad? Vamos a conversar entonces con los periodistas, abogada además, sobre todos estos temas. A ver, Rosa María, empezamos con el aspecto estrictamente político de este tema. Bueno, hay un tema... Buscábamos una palabra para definir este resultado final, ¿no? Bueno, es una derrota de Alan García, sí. Es una derrota de su estrategia para evadir la acción de la justicia en el Perú, eso está claro, eso es lo que ha tratado de hacer. Pero también hay que decir que es una derrota internacional, es una derrota mucho más grande que una derrota que podrías tener en una instancia local. Lo que le ha dicho Uruguay a Alan García es, señor, en su país no hay persecución política, Tabaré Vázquez lo dice en una conferencia de prensa, hay separación de poderes. Nos ha bastado con estudiar las 1000 páginas que nos han mandado. No hemos tenido que ver ni siquiera a la sociedad civil, a los políticos. Con lo que nos han mandado nos ha quedado claro que no se cumplen los principios del Tratado de Asilo y por lo tanto el señor está siendo investigado por delitos comunes. No aplica el tratado. Uruguay, lo conversábamos con el doctor Nakazaki, es un país conocido en el mundo del derecho por producir doctrina, es decir, por tener juristas de peso. Como que casi todos lo hacen bien los uruguayos, ¿no? Sí, esas cositas las hacen bien. Cositas las hacen bien. En términos de derechos civiles son muy claros. Muy claros. ¿No? Y procesal también. Entonces, tienen doctrina. Son personas que tienen mucho prestigio como un Estado que siempre ha respetado el Estado de Derecho. Entonces, Alan García no puede voltear a otro país y decir, mira lo que me están haciendo los uruguayos, son unos dictadores. No puede hacer eso porque Uruguay es un país muy prestigioso en el mundo del derecho. Entonces, frente a la comunidad internacional, no tiene otra salida más que quedarse en su casa porque ningún otro país de los firmantes del Tratado de Asilo, que recordemos es solo América Latina, le puede dar asilo diplomático. Ninguno se va a pelear con el Perú y con Uruguay. Ese es un buen punto porque de estas bolas que salen en la mañana alguien me decía, ¿se ha asilado la embajada del Japón? No, imposible. No, imposible. Solo eso tendría sentido en el caso de Keiko Fujimori, que tiene ascendencia japonesa, ¿no? Repitamos. Que no pedía asilo, sino pedía... La Convención de Caracas 1954 es una convención que obliga a los países de América Latina que son signatarios de ellas, porque la institución del asilo nace en el siglo XIX en América Latina. ¿Para qué? Para salvar la vida de los oponentes políticos. Es decir, un caudillo militar tomaba el poder, no quería matar a sus enemigos, los entregaba al país del frente, el vecino se los guardaba y le mandaba a los suyos y así no terminabas fusilando a todos tus opositores. Basta ver la historia política de América Latina durante esos años para entender perfectamente por qué existe el asilo. Entonces, el 54, digamos, ya con toda esta tradición de asilo, se crea este instituto en un tratado y se crean ciertas reglas que son clarísimas y que se han aplicado muchísimo en América Latina. Pero la norma fundamental es que no haya delito común. Imagínate lo que hubiera sido esto para narcotraficantes, para realmente plagas que hemos tenido en América Latina que no tienen nada que ver con la política ni con la persecución política. Pregunta que luego retomaremos. ¿Es una derrota para García y un triunfo para Vizcarra o no lo leerías en esos términos? A ver, yo creo que es un triunfo para el Estado de Derecho. De acuerdo. Qué fina, pero el doctor va a decir otra cosa seguramente. Pero, doctor Nakazaki, primera pregunta, ¿el señor Alan García puede circular libremente por las calles, puede moverse dentro del Perú sin ningún problema, no pesa sobre él ninguna orden de captura? Existe, porque en su carta él sugiere que podría darse esta orden de captura en su contra, y dice que ojalá que no sea así, pero sugiere, y además eso fue la razón que esgrimió para ir a la embajada. En este punto, judicialmente, ¿existe la probabilidad de que se pida una orden de captura en su contra? Proveniente de una prisión preventiva, imposible, porque la prisión preventiva solo se da cuando existen procesos penales. Y el expresidente García no tiene procesos penales sino investigaciones preliminares. La mayor contingencia para su libertad en este momento es que se promoviera una detención preliminar, que sí funcione en las investigaciones preliminares, por breve tiempo se detiene a la persona. Pero creo que si se opta por ese camino, tendrían que estar preparados inmediatamente para llevarlo a un proceso penal.
caso Keiko. Y creo hasta donde puedo leer que no están todavía preparados, porque incluso ya está confirmado que el impedimento de salida fue solo con la información de IDL. Los documentos no estaban ni en portugués en el Perú. Entonces ya para enfrentar un proceso penal, un requerimiento de prisión preventiva, hay que estar más solidificado. Creo que la Fiscalía está todavía construyendo sus casos. Con lo cual el argumento para pedir asilo era débil. Es que ahí miren, yo pienso que el impedimento de salida sorprendió a la defensa del presidente García. Entonces, frente a ese impedimento de salida y el run de una detención preliminar, se corre a un camino muy prematuro que era el asilo político, que si no tiene el componente político jurídicamente no iba a funcionar, porque como bien ha dicho Rosa María, delitos comunes de administración pública, lavado de activos, son dos delitos, corrupción de funcionario y lavado de activos. Hay normas internacionales que la tendencia ahora es más bien a ayudar a los países a que hagan juicios, a que se persiga penalmente, no a impedir la persecución penal, sino a lograrlo. Pero un último tema respecto a lo de Rosa María. El hecho de que no haya una persecución política clásica no nos debe dejar que también bajemos la guardia respecto al problema que advertimos, que se está construyendo un sistema interno en el país donde o todos tienen que ir a la cárcel o todos tienen que ser culpables. Por cierto, que eso hay que seguirlo trabajando. Doctor, en ese sentido sí creo que hay algo interesante. Hay medidas menos restrictivas de la libertad. Es decir, no todo el mundo tiene que tener de prisión preventiva. Hay otras medidas, por ejemplo, un arresto domiciliario. O impedimento de salida del país, que era lo que tenía el señor García. Claro, pero que en la práctica García ha vivido 2 semanas de arresto domiciliario porque no podía salir de la Embajada de Uruguay. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Por ejemplo, no en esta etapa que es preliminar, que no procede ese tipo de medidas, pero apenas pasemos al proceso, que se solicite un arresto domiciliario. No una prisión preventiva, habida cuenta que ha habido el intento de evadir la acción de la justicia. Por eso hay que corregir rápidamente esa idea que se está instalando en la opinión pública, que un buen caso es el que comienza con prisión preventiva. Creo que ese es el peor mensaje de esta etapa. Ya en los juicios se verá culpables e inocentes, pero de esta etapa el peor mensaje es que el común de la gente, así como no sabe que el domingo hay referéndum, el domingo va a creer la gente que la gente cree que un proceso penal debería comenzar con prisión preventiva, y no es así. Pero ahí hay, doctor Recasaque, me gustaría también la opinión de Rosa María. Creo que hay una confusión por varias razones. No solo porque por ejemplo, Inostroza se escapa, entonces sientes que si no lo metes preso se te van a escapar, sobre todo si se trata de personas poderosas, sino porque también, y eso es inexplicable, un tipo que viola a una menor está 9 meses en prisión preventiva y después, como no se le formuló acusación, no sé qué, sale por la puerta. O lo que es peor, matan a un señor en unos baños turcos y resulta que tenía un prontuario, pero como para estar efectivamente preso mientras lo que pasa es que utilizamos mal la herramienta. Exacto. Si nosotros tenemos un caso flagrante, todo armado, hay un proceso inmediato y en 2-3 días lo tienes condenado. Claro, hay inmediatez. El nuevo sistema ha creado unos mecanismos, sino que somos flojos. Somos flojos, o sea, nos gusta siempre la más fácil. O la más fácil es la prisión preventiva, pero el Código Procesal Penal tiene el sistema que es el proceso inmediato. Te agarro con flagrancia, te llevo a proceso, en menos de 4 días estás condenado. Así es. Pero es una maravilla el proceso, desde ese punto de vista. Ya, pero bajo ese punto de vista, el señor Mamani tendría que estar preso. Obviamente. Hasta condenado. Hasta condenado. Es que, escúchame. Porque obviamente no lo bajaron del avión a la... A Mamani lo debieron haber bajado del avión y conducido inmediatamente al juez. ¿Necesitaba la aeromoza, ahora vamos a entrar a su caso, pero solo para entender bien la flagrancia, sí, claro. ¿Necesitaba la aeromoza bajar con él? O hubiera sido ideal, pero si no, en Lima, y lo esperaban a la mañana siguiente, porque no habían pasado ni 24 horas, aterrizaba el señor y lo esperaba el patrullero en la puerta del avión. Porque es flagrancia. Y ojo que el proceso inmediato no solo es con flagrancia. Así es. El testimonio de la víctima fundamenta la sentencia condenatoria del 90% de los casos en el Perú. Sí. El testimonio de la víctima. Que me digan que el testimonio de la víctima no es suficiente por una condena ahora de una infracción ética. El testimonio de la víctima, el informe de la aerolínea y el hecho de haberlo sacado del avión es suficiente para condenarlo de manera inmediata. Además, miren, las pruebas, las condenas por tocamiento indebido, que
podrían ser incluso suspendidas. Lo único que tendría que hacer el señor es reconocer que hizo lo que hizo. Sí, sí, señor juez, lamentablemente pido disculpas. Perfecto, suspendida. Hasta suspendida le podrían dar si tuviera un buen abogado. Pero yo creo que yo no hice nada. Lo hemos pedido, eso no es una campaña que seguro al doctor Casaquín le va a parecer un enloquecimiento, pero yo sí creo que todas las penas que van contra atentan contra la seguridad y el cuerpo y la salud de una mujer, en específicamente estos casos, debieran ser efectivas hasta que a la gente se le quite la gracia. Aunque sean 2 años, 3 años, 4 años. O sea, como pena puede ser. Mi discusión es el abuso de la prisión preventiva. Claro, no, claro, como no, pena, pero yo creo que se debería desarrollar la costumbre que sabe que, señor, usted manoseó, lo siento, se va a la cárcel. Los 3 años, 4 o 2, los que le toque, por un tiempo, hasta que se le quite la gracia. En el derecho penal hay otros principios, ¿no? Y Si hay una confesión sincera, si se muestra arrepentido, aún en flagrancia, ¿no? En ese tipo de cosas, se puede reducir la prisión efectiva por debajo del mínimo legal incluso, y los jueces están permitidos a hacerlo. No, pero tendría que haber, o sea, si el señor dice, sí, me equivoqué, soy una bestia. 3 meses. Soy una bestia. 4. Me da lo mismo. O sea, no hay prisiones de 4 meses. Debería, en otros países hay, pues. Yo creo que ese es un problema. La regla de por lo menos 24 horas preso, ¿no? Pero requeriría cierta infraestructura que no la hay. Tendríamos que tener Waters en el Estadio Nacional. Bueno, el otro problema es que los trabajos forzados se abolieron hace más de 100 años, ¿no? Pero ya no salimos de la discusión. Pero solo para entender. Pero el tema de las penas alternativas son trabajos sociales. Eso es algo que debería funcionar. Por supuesto, pero siempre implica la voluntad del reo. O sea, obviamente, yo acepto no cumplir, no purgar condena en prisión a cambio de barrer, limpiar water, lo que fuera. Perfecto. Sí, claro, y es muy educativo además. No, y además, pero con tu polo. Ah, no, claro, con tu traje. Yo estoy limpiando waters porque soy mañoso. Exactamente. No, hay una cosa que se llama tratos inhumanos y degradantes. Ahí es tu bandera, ya. Claro, tratos yo inhumanos y estoy degradantes. exagerando porque estoy furiosa con el tema, pero en fin. Pero dan ganas, ¿ah? Bueno, dan ganas de todas maneras. Pero en el caso de Alan García, como digo, se va a su casa, se pide su chifa esta noche, la pasa bien, nadie lo está persiguiendo. Ahora, sí, en el momento en que se abre el proceso, el fiscal va a decir, el señor García ha tratado de evadir la acción de la justicia, lo cual es objetivo y real. Y ese argumento lo usa el fiscal de todas maneras en la solicitud que pida. Tiene que haber una reingeniería completa. Él tiene que reconstruir 2 puentes. Con la opinión pública, para que le vuelvan a creer, es que no le puede... y necesariamente con la fiscalía, porque lo que hay que evitar ahorita son las detenciones preliminares. Pero además, doctor, imagínese hoy día que sale Alan García y dice, pero si yo me allano a lo que diga la fiscalía. Pues si nos dijo lo mismo hace 15 días. El problema es que el señor es increíble. O sea, no se le puede creer. No creíble, digamos. Increíble. En el sentido de no creíble. Todo lo que diga lo vas a mirar diciendo... La única cosa que Alan García podría hacer, que sería realmente espectacular, lo hemos conversado muchas veces con el doctor, que es la posición que tenemos los dos, que confiese todo. Estamos esperando un presidente que se siente con el fiscal y le diga, señor fiscal, le voy a contar toda la historia. Ahora, es uno, que cuente y le diga todo. ¿Dónde vino la plata? ¿Dónde la puse? ¿Dónde me la llevé? Yo le cuento quién me ayudó, qué empresarios me daban. Uno. Ahora el país haría otro. Y ellos tendrían también más probabilidades de no irse presos. No, exactamente. Y es posible que Alan García pueda salir libre. Si nos dice dónde está la plata también, no solo para... No es tan fácil. Keiko probabilidad de salir libre porque su delito es más difícil de configurar. Claro, pero en el sentido, yo le voy a contar toda la verdad. Sí, recibí plata de Odebrecht, por supuesto. Pero están los de Odebrecht sueltos justamente porque han confesado. Exactamente, esos son los de lavado por donaciones de campaña, que ahí la tienen más fácil. Pero te digo, hasta en cohecho. ¿Hasta en cohecho? Hasta en colusión. Si tú le dices, yo le voy a contar todo, porque hoy la colaboración eficaz en el Perú te permite que hasta el cabecilla de la banda pueda salir casi libre de pena. Te cuento todo. Nos organizamos así, trabajábamos así, estos venían de acá, estos de allá, yo a Barata lo recibía en tal sitio, me venía acá. ¿Cuál es el sentido de que se cuente todo sin nadie se ver preso y recuperar el dinero? La verdad procesal. La verdad que el proceso otorga... Ay, no, pues Rosa María, pero pues yo choreo, voy y confieso, ya está listo. No, así pero hay un valor. Pero hay un valor. En colaboración eficaz es más que una confesión. Así es. Es la información que entregas para otros casos, más la reparación del daño. Pero hay, porque buscas que alguien pague, ¿no? Alguien más pague, ¿no? Alguien más, y además sí pagas, porque tienes que entregar o sea, se te incauta lo mal habido y tienes que reparar
por es el una daño. forma de adquirir, es un precio que se paga para adquirir información. Así es. Sin la Eso sí cual tú no entendí. podrías construir todos los casos. Todos ¿no? los casos. Si no podrías recuerdo, desbaratar una red, no digamos. recuerdo, creo que era Gestión, no recuerdo quién hace una reflexión muy importante sobre el costo, ¿no? Porque como han criticado mucho el acuerdo con Odebrecht, reflexionaban, no, es que nuestro costo va a ser que vamos a tener tal información tal que si nos permite construir todos los casos, sabremos qué no debemos hacer mañana para que se Hay una repita lo diferencia mismo, ¿no? muy importante, me enseñaron a mí hace muchos años, entre valor y precio. Ah, 100%. 100%. O sea, Acá solo miran precio, pero no El valor. precio de tu celular puede ser una cosa, el valor que tiene para ti, por toda la información que tiene adentro, es una cosa muy totalmente diferente. distinta, Entonces, ¿no? de repente Odebrecht no paga el precio que deseáramos que pague, pero la información que nos da es de tal valor que estamos dispuestos a aceptar. Y Brasil es un ejemplo de lo que se Exactamente. logra. Eso es lo que ha hecho Brasil. Porque el valor está en poder determinar cuáles fueron los mecanismos, cuál es la ¿Quiénes? manera, quiénes, cómo se ¿Dónde? infiltra el ¿Cuándo? Estado. O sea, hay toda una expertise ahí que tienes que saber, Claro, que tienes que tiene conocer, saberse ¿no? cómo se hizo. Y esa información, esa verdad procesal, si quieres, porque no es la verdad absoluta, ¿no es cierto? Pero es una verdad procesal. Esa verdad es la que tiene un enorme valor para la sociedad. Y a tal punto porque la justicia no puede ser solo en castigar, si quieren, para siempre al delincuente, sino en que la historia no se repita. Exacto. Creo que lo más grave que lleva al fracaso del sistema penal es que pensábamos que con los procesos penales que había en la primera versión del sistema anticorrupción acababa todo. No, mire. Y se No, ha potenciado a la enésima. Ahora, fracaso. ahí Alan tiene otra en contra. Ah. Y no sé si es otra real o simplemente de percepción, pero si la idea es que la gente se redima y no se repita, lo único que ha generado esta situación con el asilo, además, es afianzar, o sea, no hay nada peor que afianzar el prejuicio. O sea, la gente cree que Alan robó uno y robó dos, ¿no? Se asiló uno, se asiló Se asiló dos. dos, Claro. exacto. El ¿no? costo mediático es altísimo. Yo no me atrevería a decir que irreparable, porque antes ustedes mencionaban que hay que construir una buena historia, podría hacerse. Lo que tiene que repararse inmediatamente en la defensa es el costo para las investigaciones. Claro. Porque si La no se le opinión viene pública muy creo que la dura. puede dar por Pero perdida, doctor, porque ahí por el momento no hay forma. Fiscalía no les va a ceder un centímetro a no ser que den algo. Tienen que dar algo. Ahora, O sea, van a tener que dar información. me interesaba un punto que Es la trató... única forma de reconstruir la relación. O sea, si Alan García quiere irse con arresto domiciliario, caminar libremente, Tiene que dar algo a cambio. va a tener que dar información. Y va a tener que dar buena información. Ahora, y en en este este momento sus contexto- abogados deben estar sentados diciendo qué información damos. Ahora, en este contexto hay varias cosas que se complican. ¿O no, doctor? Vamos a ver todavía. Yo debía estudiar Derecho Penal, güey. Bueno, sí te estudiamos, equivocas. era obligatorio, pero nunca lo he ejercido como el doctor. Bueno, es fascinante. Sí, porque es un tema de relaciones humanas, es un tema de cómo concibes lo que está bien y lo que está mal. Cómo Hay que recomponer la relación, Ahora, eso es lo importante. ¿En qué se recomponer la relación? Hay varias cosas que me parecen interesantes. Los apristas están señalando que en este momento hay un pedido, también hay una denuncia hecha por la iniciativa del procurador Amado Benco que ha recogido Fiscalía, y eso le ha dado pie a los apristas a decir, ya esta es una clara muestra de la interferencia del Ejecutivo en el proceso judicial. No, porque el procurador del Estado tiene la obligación, no es así por si le provoca, de recuperar el máximo posible reparación civil de cualquier caso en el cual el Estado tenga la potencialidad de cobrar. Y él va a cobrar. En este Él caso, además, entra es por otro caso nada que ver, es por un tema del puerto. Así del es. trato. No, Él y entra a la cobrar. denuncia, recuerden en la primera versión, José Ugaz era quien formulaba la denuncia porque son delitos en agravio del Estado. Así es. Así es. Y el Es abogado plata del que el Estado es el está dejando de procurador. ganar. Así es, tiene ¿no? que entrar a cobrar. Si fueran delitos de homicidio y se emitiera el procurador, vaya con Dios, Así pero es, no, el delito fatal. contra la administración O pública sea, tiene que entrar. en aquellos casos en que está en juego la plata del Estado peruano, el procurador tiene la obligación de entrar a cobrar. A ver, vamos a ver qué dice el congresista Mauricio Müller, que tiene otra interpretación de los hechos, que está con nosotros a través del teléfono. Le damos la bienvenida a quien tiene la razón. Congresista Müller, ¿cómo está? Muy buenas noches. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en principio preguntarle, ustedes ya dieron una conferencia de prensa, pero nos gustaría que le aclare al público algunos puntos. ¿Los tomó por sorpresa la decisión de Uruguay? ¿Los desconcertó? Bueno, sabíamos que iba a venir en cualquier momento, no es que tuviéramos una fecha preestablecida para no tener la sorpresa, evidentemente todo pudo haber sido
el primer día, el segundo día o dentro de 3 meses, porque no hay ningún plazo para eso, pero obviamente teníamos cierto optimismo, pero también sabíamos que las cosas no venían tan fácil, era un 50-50. De alguna manera la decisión de Uruguay ya, no voy a decir desbarata, pero sí pone en tela de juicio el argumento principal del partido aprista, que ha sido que esto se trata de una persecución política. Un país como Uruguay, que suele dar asilos cuando encuentra motivos para ello, ha dicho: no vemos persecución política en este caso. ¿Van a insistir ustedes en ese argumento? ¿Por qué insisten en todo caso en ese argumento? Bueno, mira, a ver, de repente persecución política se entiende solamente como que el gobierno es el único que persigue, y en realidad lo que nosotros hemos argumentado es que es el Estado. Y en este caso el Estado, con la aplicación abusiva de la ley de criminalidad organizada por parte de un sector del Ministerio Público, que a su libre albedrío y porque le da la gana deciden pasar casos que son, por ejemplo, de lavado de activos, de cohecho, etcétera, para poder prolongarse los plazos de investigación a la ley 30.077, que es la ley de criminalidad organizada, y empiezan a incorporar a organizaciones políticas como entidades criminales, cosa que no hacen, por ejemplo, con las empresas que también tienen una estructura de carácter vertical y organizada, pero que no tienen ese tipo de investigación. Entonces, para nosotros resulta un abuso el que se parta de que todos los delitos que pudieran imputarse a cualquier persona que integró el gobierno, integra una organización criminal basada en la estructura del gobierno, diciendo que quien la conduce la organización criminal es el presidente de la República, y después viene en la jerarquía los ministros, etcétera, etcétera, cuando esa es en realidad la estructura del gobierno, no la estructura de una organización criminal. Pero al presidente García no se le está investigando por conformar una organización criminal, no se ha llegado a ese punto, que por cierto sí es una acusación que enfrenta el fujimorismo. No, sí, perdón. Existen 3 investigaciones de las 9 que hay que hacen énfasis clarísimo en el tema de organización criminal. Una es la que encabeza el fiscal Castellanos, que señala que los delitos que cometió Facundo Chinguel demostrarían la existencia de una organización criminal, y parte de el presidente de la República, y después menciona personas que estuvieron trabajando en el tema del agua o cosas así, y incluso señala de que hay un pacto de silencio que es similar al de la Camorra y cosas de esas. Esa es una. Otra es la de el fiscal José Domingo Pérez, relativa a los $200.000 que dicen haberle dado a Alba Castro. También allí, dice, en el apertorio de la investigación preliminar, están diciendo: tratándose de organizaciones criminales, corresponde aplicar la ley 30.077, y por lo tanto, el solo hecho de que haya personas que integren la organización criminal denominada APRA llevará a una investigación de 36 meses, prorrogable por otros 36 meses. Pero todavía no se ha formalizado la investigación, está en una etapa preliminar. El señor García salió a decir que le iban a aplicar una presunta prisión preventiva, que estaba convencido de eso. Ha salido hoy día de la embajada, no hay ningún pedido de prisión preventiva, y además el proceso ni siquiera está en ese punto. ¿No se le cae un poco de las manos todo este delirio? Pues discúlpeme que uso la palabra, pero así se percibe, delirio de persecución. Parece más un delirio de persecución que simplemente no darse cuenta que está en una investigación, como están muchos políticos, por culpa de una empresa que sí, pues ha corrompido no solo el gobierno peruano, sino gobiernos en toda la región. A ver, el que esté en etapa preliminar no les está quitando a ellos el sueño para poder establecer detenciones preliminares y detenciones de 36 meses provisionales. O sea, en etapa preliminar están actuando como si fuese ya la etapa preparatoria o la etapa acusatoria. Y la etapa preliminar, de acuerdo a los procesos penales, está establecido. Perdón, Patricia, la etapa preliminar, de acuerdo al código procesal penal, ahí está César Nakazaki, demora 60 días, ellos la pueden alargar por criminalidad organizada 72 meses, porque hacen 36 y después hacen otros 36. Entonces, ahí es donde nosotros estamos evidenciando ese abuso, y no hay ningún complejo de persecución ni nada de eso, porque nosotros vemos que, por ejemplo, en el caso del fujimorismo hay personas que están con 36 meses de prisión solo por integrar la organización. No se les hace ninguna imputación directa de algún delito específico. Entonces, claro, como estamos viendo que ellos les están aplicando eso, es obvio que a nosotros también nos lo van a querer aplicar. Entonces, según la teoría del APRA, esto es una persecución contra todos los políticos del país. No, contra los de la oposición.
porque a los que, por ejemplo, Perú Posible no tiene casos como ese. En el caso del Partido Nacionalista tiene Perú lavado Posible tiene al presidente Toledo con pedido de extradición. Sí, pero por lavado de activos, no por criminalidad organizada. Y el partido Perú Posible no es considerado una organización criminal por el Ministerio Público. En cambio, Lo que pasa es que el señor Toledo recibió plata en su bolsillo. Aparentemente porque él tenía relación más cercana con Odebrecht, o por lo menos ese es el delito que se le imputa, porque ese es el que se le conoce hasta ahora. Además, el señor Toledo, en fin, creo que las tipologías penales son discutibles y efectivamente hasta son no solo discutibles, sino que muchos abogados consideran que efectivamente se está usando la figura de prisión preventiva de una manera inapropiada. Pero lo que dijo por ejemplo, el presidente Vizcarra en la CADE, creo que fue interesante. Dijo, no hay persecución política, tenemos un sistema de justicia imperfecto, que tiene suficientes instancias como para que se corrija lo que unos hacen mal. Ya pasó en los casos de levantamiento de prisión preventivas injustas, como el caso de los señores Humala Heredia, ya pasó en otros casos, favor, en el caso de la prisión preliminar de Keiko Fujimori. Así como tú me interrumpes a mí y me entras con otras preguntas y después ya no puedo contestar las que quedé pendiente, entonces ahora ya se me acumulan las cosas. Por favor, déjame empezar un minuto. A ver, señor Mauricio, siempre nos hemos tratado con cordialidad y creo que estoy haciendo una pregunta. Disculpa si fue muy larga. Por favor, tienes tiempo para contestar. Fue larga, pero además... Ya está bien, Patricia, siempre nos hemos tratado con cordialidad, pero cuando tú me interrumpes la respuesta, no me da tiempo de acabar con la pregunta anterior y ya viene con una siguiente. Entonces son cosas Müller, disculpe si se sintió interrumpido, no fue mi intención. Termine. Mira, y ya ha pasado tanto rato que ya me olvidé cuál era la primera parte que me estabas haciendo interrumpir, perdón, pero ya. No, Mauricio, lo tomamos con humor porque no nos vamos a pelear hoy día. Pues no hay que pelearse, pero mira, para nosotros es absolutamente claro que esta ley 30.077 se está aplicando de una manera absolutamente draconiana, específicamente contra el fujimorismo, que lo estamos viendo, y después contra nosotros. Muy bien. No estamos viendo que se aplique a otras organizaciones que tienen exactamente o peor sindicación. Entonces, tenemos derecho a sospechar. Ahora, para ir a pedir asilo, uno puede solicitar el asilo no solamente cuando lo persigue un gobierno, sino incluso el Tratado de Caracas de 1954 dice que hasta por parte de multitudes que no están controladas por el gobierno uno puede sentirse, digamos, llamado a pedir un asilo. Es una opción el asilo, es una opción que está en el artículo 36 de la Constitución, no es evadirse de algo, es simplemente solicitar una posibilidad. No se dio, no importa, y seguiremos enfrentando la cosa como corresponde, ¿no? Entonces, dos preguntas concretas, Mauricio. Primero, al no haberse dado esa opción, entonces la opción es quedarse a asumir el juicio como venga. Sí, claro, evidentemente, como tiene que venir y con las mejores posibilidades de defensa que se pueda buscar. De acuerdo. Y ¿por qué señalaron en algún momento, y con eso terminamos, y te voy a dar todo el tiempo para que me respondas, ¿por qué en algún momento han señalado que el trabajo del señor Amado Enco, que puede ser también otra vez discutible la formulación de su investigación con respecto al contrato que se hizo con los puertos, sería una digitación del Ejecutivo en el proceso judicial? Porque primero se trata del procurador. El procurador es la persona que recibe indicaciones del Poder Ejecutivo y lo representa. Segundo, porque han pasado 7 años desde que acabó el gobierno del presidente Alan García y recién se están acordando del tema. De acuerdo. Y tercero, que no está haciendo ninguna imputación, está diciendo que porque se emitieron decretos de urgencia y decretos legislativos, Alan García es culpable. O sea, por ejercer una función que tiene la Constitución, es como decir que un parlamentario, porque votó en un determinado sentido, entonces también es punible por haber votado en ese sentido y en un otro. Pero no por hacer decretos de urgencia, uno es punible una investigación penal. Le recuerdo que el procurador es abogado del Estado, no del gobierno. Bueno, esa diferencia entre gobierno y Estado en nuestro país, perdóname que te diga, pero yo no me la quiero tanto. Pero la señora Mercedes Arauz, que ya más cercana al Ejecutivo no puede ser, votó en contra de que se incluyera al señor García en el informe del Congreso sobre el caso Lavajato. Pues, si se tratara de una dirección del Ejecutivo. Eso está muy bien, sí, claro, porque también ahí ya la estaban haciendo ese tipo de imputaciones, pero no se puede imputar que la acción normal de un funcionario, que es la de emitir un decreto de urgencia o la de votar, sea punible. Eso sí es una aberración. Muy bien, Alan no se va a ninguna parte entonces.
Bueno, no, evidentemente no, porque buscó una opción, no se dio esa opción y entonces seguimos acá. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Mulder. Lo veremos pronto por acá y nada, no hay que amargarse, que acá estamos siempre para conversar. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy bien, Rosa María. Levanto la mano. Levante usted la mano, a ver. Hay una cosa que a mí me sorprende mucho cuando escucho a los congresistas quejarse sobre la ley. Son congresistas, ¿por qué no cambian la ley? Que está mal hecha. La ley está mal hecha. La ley de criminalidad organizada a la que él se refiere se ha promulgado en este periodo parlamentario. ¿No es cierto? O sea, del 2016. La modificatoria. En este periodo parlamentario. Ellos han votado a favor de esta ley. Es decir, si el doctor y yo estamos sentados acá quejándonos que no puede ser que las prisiones preventivas duran 36 meses, porque eso es una condena adelantada, mucho menos 72 meses, porque eso es una requete condena adelantada. Nos podemos quejar porque el doctor y yo no somos congresistas y no podemos hacer nada al respecto. Pero los congresistas sí pueden hacer algo al respecto. Y el señor Mauricio Mulder, con la mayoría fujimorista, con la que ha aprobado muchas normas, algunas inconstitucionales, podría establecer perfectamente que las prisiones preventivas no pueden alargarse más de 9 meses para todos. Así es. De repente esa sea la solución para que el Poder Judicial se agilice y no se vaya por lo fácil. Si me permite, lo que resalto de lo que ha dicho Mauricio es lo que señalaba hace un momento, ¿no? Así como se puede interpretar que se le ha dado un espaldarazo al Estado peruano diciendo que acá no hay persecución política y funciona y que hay división de poderes, yo insisto en que debemos estar cuidadosos porque no sería la primera vez que, sobre pretexto de hacer justicia, estemos creando sistemas donde fiscales y jueces creen que lo correcto es que casi todos sean culpables y casi todos estén presos. Ahora, es verdad que este sistema de justicia, porque al haber independencia de poderes, quiere decir que efectivamente cada poder funciona por su cuenta y puede querer decir que el Poder Judicial no está funcionando. Nunca ha funcionado bien, ¿no? Es que lo que dice el doctor Kazaki es bien grave, porque la política es primero te meto preso, después pregunto. Así es, y eso está mal, eso está mal, pero eso es lo que hay que corregir. Ahora, ojo, eso solo le pasa a García y a su gente. Lo que pasa es que en explicación falta, lo ha metido preso. No solo hay, el Ejecutivo no es el único que hace política. Hay una política fiscal, hay una política judicial. Y esa política que le gusta estar bien con la opinión pública, yo siempre debatía con mi tocayo César San Martín en un punto. Él me decía, el Poder Judicial tiene que tener legitimidad y estar de acuerdo con el pueblo. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero el tema es, ¿y cómo se establece esa legitimidad? Estando de acuerdo con lo que dice la prensa. No, ese es el problema. No, exacto. Ahora, pero yo sí quería hacer una pregunta. Absoluto. Conozco gente, el doctor César Nagasaki, para empezar, que litiga. Y que litigan estos juzgados donde las personas, donde hoy día se encuentran que con Fujimori, les toca Carguancho, les toca Pérez. La gente me dice, bueno, así son. O sea, con esas arbitrariedades te estrellas más de una vez. No tienes que ser político. Lo que pasa es que, claro, si eres Juan Pérez, no eres noticia, ¿no? No solo es contra los políticos. Exacto. O sea, hay un sistema contra políticos, empresarios, contra todo el mundo. Entonces eso desbarata la idea de que es una persecución política. Es una justicia que se está aplicando mal. Eso sí, ¿no? Así es el sistema. Ese es el problema que tiene el sistema penal. Pero a pesar del nuevo código, que era un gran avance, el problema central es que para llegar a juicio oral, los jueces demoran muchísimo tiempo. Tanto que termina una persona siendo absuelta después de 4 o 5 años de iniciado el proceso. Con lo cual no tiene sentido porque el juicio oral era para cortar. Los procesos con los procesos contra los militares que lucharon contra el terrorismo tienen 15, 20, Ahora, 25 doctor, años. En esos casos hay que decir también, hay que ponerse la mano en el pecho también, que los abogados también ejercen maniobras dilatorias porque por alguna mala asesoramiento creen que dilatando el proceso van a ganar prescripción y así le salvan la vida al cliente. Pero lo que pasa es que ahí no hay prescripción. No, por eso. Por eso no hay el problema que había al inicio era que el Estado no quería proporcionar información. Así es. Eso existió al inicio, pero eso pues fue hace años. Ahora la información es plena. O si no, otro caso, el caso de la familia Chacón. 13 años de juicio. Ahora, claro, bueno, entonces, pero creo que las maniobras dilatorias han sido una tras otra. Ahora, creo que han pedido nulidades y nulidades. La maniobra dilatoria se sanciona. Primero se denuncia y se sanciona, se paraliza. No se paraliza. Pero el Poder Judicial funciona mal, además de la por supuesto. Y el tema es
que todo el mundo anda gritando persecución política cuando en realidad este sistema judicial funciona mal para un montón, para la mayoría de ciudadanos que llegan y que son producto de arbitrariedades, y este es el contexto para cambiarlo pero ponte y para pensar, reformarlo. El doctor ¿no? Prado Salarreal lo ha dicho, de ¿cuántas eran? 33 cortes que hay en el Perú, hay 10 que él considera que son igualitas a las del Callao. Ya, Dime tú qué puedes avanzar ahí. Así es. O sea, hay un problema de corrupción en el Poder Judicial. No escapa, no escapa no el Poder solo de Judicial. corrupción. Y también de incompetencia. No solo de Así corrupción. es. Competencia. ¿no? Bueno, Es vamos las a dos decirlo con cosas. todas sus letras, se quería mover al juez Carguancho, a Concepción Carguancho, porque muchos consideraban que no estaba apto para ese puesto, y quienes pidieron que no lo movieran de ahí, los fujimoristas. ¿Por qué? Porque había metido preso a Nadine y a Ollanta. Y el señor Carguancho quedó blindado, la gente, muchos fujimoristas hicieron su polo con la cara de Concepción Carguancho, bueno, pues ahí está. Por eso la ¿no? justicia tiene que ser un plato de dos balanzas. Así es. Una balanza, perdón, de dos platos. Cuando trabajan con un solo plato no caminan. Todo se cae, camina, se pues. cae para Ahí un no lado. funciona. Todo se cae para un lado. Bueno, vamos a ir a una pausa porque después nos ocupamos de otro caso.